14. Deus otiosus. La pobreza cultural, sobre todo la ausencia de un calendario sagrado de los ritos periódicos, es característica de la mayoría de los dioses celestes. Los Semang de la península de Malaca reconocen también un ser supremo, Kari, Kaeri o Tapeden, de estatura mayor que la humana y que es invisible. Al hablar de él, los Semang no dicen precisamente que sea inmortal, pero sí que existe desde siempre. Lo ha creado todo, excepto la tierra y el hombre, que son obras de Ple, otra divinidad subordinada a él. Es muy significativa la precisión con que se hace constar que no es Kari quien ha creado la tierra y el hombre. Revela, en fórmula vulgar, la trascendencia y la pasividad de la divinidad suprema, que está demasiado alejada del hombre para satisfacer sus innumerables necesidades religiosas, económicas y vitales. Como los demás dioses supremos uránicos, Kari tiene su morada en el cielo y manifiesta su cólera lanzando rayos. Su propio nombre significa rayo. Es omnisciente porque ve todo lo que ocurre en la tierra. Por eso es, ante todo, el legislador que rige la vida social de los hombres del bosque y cuida celosamente que se cumplan sus mandamientos. Pero no es objeto de un culto propiamente dicho. Solo se le invoca y se le hacen ofrendas expiatorias de sangre cuando se desencadena un huracán. Lo mismo ocurre en la mayoría de los pueblos africanos. El gran Dios celeste, el Ser Supremo, Creador, Todopoderoso, no desempeña más que un papel insignificante en la vida religiosa de la tribu. O es demasiado bueno o está demasiado distante para necesitar un culto propiamente dicho, y se le invoca únicamente en casos extremos. Así, por ejemplo, los yorubas de la costa de los esclavos creen en un dios del cielo llamado Olorum, literalmente propietario del cielo, el cual después de haber iniciado la creación del mundo, dejó el cuidado de acabarla y de regirla a un dios inferior, Obatala. En cuanto a Olorum, se retiró definitivamente de los asuntos terrenales y humanos y no hay templo ni estatuas ni sacerdotes de ese Dios supremo. No obstante, se le invoca como último recurso en tiempo de calamidades. Entre los Fangs del Congo desempeñó en otro papel bastante importante dentro de la vida religiosa de la tribu, según se adivina en sus mitos y leyendas, Nzamé o Nzambé, creador del cielo y de la tierra, que hoy ha pasado a segundo término. El Nzambi de los bantúes es también un gran dios celeste que se ha retirado del culto. Los indígenas le consideran como todopoderoso, bueno y justo, pero por esa misma razón no le adoran ni le representan bajo ninguna forma material, como a los demás dioses y espíritus. Los basongos no tributan ningún culto al creador celeste Efile Mokulu, y solo se le invoca cuando se hace un juramento. Los hereros, pueblo bantú del sudoeste de África, llaman a su dios supremo Diambi. Está retirado en el cielo y ha abandonado la humanidad a otras divinidades inferiores. Esa es la razón por la que no es adorado. ¿Por qué íbamos a ofrecerle sacrificios?, explica un indígena. No tenemos por qué temerle, ya que al contrario que nuestros muertos, no nos hace ningún daño. Sin embargo, los hereros elevan plegarias cuando se encuentran con una felicidad inesperada. Los alundas, otra tribu bantú, cree que su Nzambi está muy distante y es inaccesible al hombre. El temor y el culto a los espíritus ha absorbido la vida religiosa. Incluso para la lluvia se dirige uno a los Akishi, es decir, a los antepasados. Nos encontramos con el mismo proceso en los Angonis, que reconocen un ser supremo, pero adoran a los antepasados. En los Tumbucas, para quienes el creador es demasiado desconocido, demasiado grande para interesarse por los asuntos ordinarios de los hombres. En los Wembas, que conocen la existencia del Lecha, pero solo se cuidan de los antepasados. En los Wajejes, que se representan al Ser Supremo Nguruji como creador y todopoderoso, que saben también que los que en realidad controlan los asuntos de este mundo son los espíritus de los muertos, y por eso les ofrecen un culto regular, etc. Los Huachagas, importante tribu bantú del Kilimanjaro, adoran a Ruwa, el creador, el Dios bueno, guardián de las leyes morales.
Tiene parte activa en los mitos y leyendas, pero desempeña un papel bastante secundario en la religión. Es demasiado bueno y demasiado compasivo para que los hombres tengan necesidad de temerle. Por eso dedican toda su solicitud a los espíritus de los muertos. Y solo cuando las oraciones y los sacrificios ofrecidos a los espíritus no han obtenido respuesta, solo entonces se sacrifica a Ruwa, sobre todo en casos de sequía o de enfermedad grave. Lo mismo ocurre en Nyankupon, entre los negros de lengua Tshi de África Occidental. Nyankupon está muy lejos de ser adorado. No tiene culto ni siquiera sacerdotes especiales, y solo en muy contadas circunstancias se le rinde homenaje. En casos de gran penuria o epidemias, o después de un violento huracán, entonces los hombres le preguntan en qué le han ofendido. Ximbe, Padre Universal, está a la cabeza del panteón politeísta de los pueblos Ewe. A diferencia de la mayoría de los demás seres supremos celestes, Ximbe tiene un sacerdote propio, llamado Xizai, sacerdote del cielo, que le invoca durante las sequías. Oh cielo, al que debemos gracias, grande es la sequía, haz que llueva, que se refresque la tierra y que prosperen los campos. El alejamiento y el desinterés del Ser Supremo Celeste están admirablemente expresados en un dicho de los Giriamas de la África Oriental, que describe así a su Dios. Mulugu está arriba, los manes están abajo. Los bantúes dicen, Dios, después de haber creado al hombre, se desentiende totalmente de él. Y los pigmeos dicen también, Dios se ha alejado de nosotros. Los pueblos Fangs de las praderas del África ecuatorial resumen su filosofía religiosa en el siguiente canto. Yame está arriba, el hombre está abajo. Dios es Dios, el hombre es el hombre. Cada uno en su casa, cada uno en su morada. Yame no tiene culto y los Fangs no se dirigen a él más que para pedirle la lluvia. Para pedirle lluvia invocan también los Hotentotes a Tsunikoam. Oh Tsunikoam, oh tú, Padre de los padres, Padre nuestro, haz que Nanub deje caer el agua, a torrentes. El Dios que es omnisciente conoce todos los pecados y por eso se le invoca así. Oh Tsunikoam, solo tú sabes que no soy culpable. Las plegarias que se elevan a esos dioses en casos de indigencia resumen admirablemente su estructura uránica. Los pigmeos del África ecuatorial creen que Dios, Mbum, expresa por el arco iris su deseo de entrar en relación con ellos. Por eso en cuanto aparece el arco iris, cogen sus arcos, apuntan hacia él y empiezan a salmodiar. Tú derribaste, venciste al trueno que retumbaba tan fuerte y con tanta ira. Estabas irritado contra nosotros. La letanía termina con una plegaria dirigida al arco iris para que intervenga ante el Ser Supremo y éste deje de estar irritado contra ellos, cese de tomar y cese de matar. Los hombres no se acuerdan del cielo y de la divinidad suprema más que cuando les amenaza directamente un peligro procedente de las regiones uránicas. Fuera de esos momentos, las necesidades cotidianas absorben su religiosidad y sus prácticas y devociones se vuelven hacia las fuerzas que controlan esas necesidades. Es evidente que todo esto no disminuye en nada la autonomía, la grandeza ni la primacía de los seres celestes supremos. Es a lo sumo una prueba de que el hombre primitivo, entre comillas, como el civilizado, se olvida de ellos fácilmente en cuanto deja de necesitarlos, de que las dificultades de la existencia le obligan a mirar más a la tierra que al cielo, y de que no descubre la importancia del cielo hasta que la muerte le amenaza desde él. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.